Estamos de retorno aquí en Uranio Noticias, edición de la noche. Nos acompaña ya esta noche el profesor Julio del Águila Lima, que está haciendo una especie de proyección, de difusión de la vida de un español, José Riera, llegado a las tierras de la selva. En esa investigación seguramente nos va a contar detalles de su venida a Iquitos primero, luego a Yurimaguas, y qué obras resaltan de la labor de José Riera, que está su nombre marcado históricamente en esta ciudad. Vamos a dar el saludo cordial al profesor Julio del Águila Lima. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a este programa. Buenas noches, mi estimado Hugo. Gracias por invitar a tu programa para impartir algunos datos importantísimos de la historia urbanística de nuestra ciudad de Yurimaguas. Quisiera comenzar partiendo, ¿cómo es que llegas a España? 15 años de vida en España, vas primero tú, va tu esposa, ¿cómo llegas a España? Bueno, son cuestiones privadas, ¿no? Pero te voy a explicar brevemente. El viaje a España ha sido a través del contrato de trabajo que tenemos la oportunidad en su momento. Primero viajó mi señora el año 2007 y luego me reagrupó, que es una de las opciones para ir cuando ya alguien de los familiares está allí. En ese caso ella estaba allí, entonces me reagrupó por ser yo el esposo. Porque la ley española permite reagrupar al hijo, al esposo y a los padres. Ahora, era una aspiración de la familia ir a España, trabajar allí, vivir en esa, como se conoce, la madre patria. Bueno, como cualquier estudiante tiene sus ilusiones, ¿no? De querer salir o de querer ser algo en la vida o de estudiar algo que te interese. En este caso yo desde la secundaria tenía esa intención de salir al extranjero, sea España o cualquier otro país que te interesaba, ¿no? Y ya cuando inicias ese viaje con la familia, vas cargado de ilusiones, pero cargado también de una carrera profesional. Exacto. Cuando yo salí ya tenía la carrera profesional, ya era licenciado en educación en la especialidad de religión y ciencias sociales de la Universidad de Tarapoto. O sea, si ya trabajabas como docente y tenés un contrato permanente en el Perú o eras contratado nada más. No, yo era nombrado, tenía un nombramiento desde el año 93 en San Martín. Yo trabajé todos los años que estuve como docente solo en San Martín, no trabajé en Loreto nunca. Entonces, como nombrado, en aquella época, pues un docente ganaba pues un sueldo tan irrisorio que no te podíamos comprar prácticamente ningún artefacto. Entonces, eso era uno de los motivos también, porque en el lugar rural que te encontrabas, tampoco podíamos invertir. Claro, por eso decía temprano, hablando del tema de los docentes, en el gobierno de Alejandro Toledo, muchos docentes, pero específicamente de la selva, reconocían que en el gobierno de Toledo se levantó un poco el sueldo del maestro, ¿no? Usted también vivió esa época. Sí, sí es cierto, en el gobierno de Toledo hemos visto el incremento en el sueldo. Creo que hasta 3 veces, creo. Sí, ha sido casi duplicado, casi duplicado. Y entonces ya podíamos disponer para comprar algún artefacto o ahorrar para tu casa, ¿no? ¿Por qué en el Perú la carrera profesional maltratada es docente, el profesor, el maestro? Porque en otras partes del mundo el maestro siempre es bien reconocido, bien pagado también. Es el sistema educativo de una política yo diría política de Estado, porque una política de gobierno es por cada 5 años. Este sistema educativo del Perú es una política de Estado que debieron de cambiar. Debemos de cambiar y poner de prioridad, como en algunos países, o casi en todos los países de Europa, y entonces está priorizado de la educación como primer buen pago para este sector de los docentes. Ahora, tú que ahora estás 15 años radicando en España de manera permanente, ¿cuál es tu mirada mirando desde el lado educativo al Perú? O sea, en Europa es mucho más adelantado la educación que en América Latina.
En realidad no. Es el mito que tenemos en la cabeza nosotros los peruanos y todos los latinos. Es un mito que tenemos en la cabeza, como reitero, de que en Europa o Estados Unidos la educación es más superior. Resulta que mejor que la nuestra. No es mejor. Como repito, es un mito. En realidad, son técnicas, son estrategias de aprendizaje que cada sistema tiene. Hay una materia en la universidad en España, te digo, porque conozco ese sistema educativo ahí, que se llama la educación comparada. Entonces, la educación comparada es una materia que llevan casi todos los estudiantes de educación. Pero, ¿para qué sirve esa materia? Es una materia que sirve para que analicen los sistemas educativos de algunos países del mundo. Hace una comparación. Exacto, pero una comparación no de nivel competitivo a nivel académico, sino de otras técnicas, de otro tipo de análisis. Por ejemplo, en España lo analiza el sistema educativo de Cuba, ahora están empezando a analizar el sistema educativo de Colombia. ¿Eso lo hacen los funcionarios o en todo caso el Estado español? Le hacen los investigadores de educación, hacen los doctores, los investigadores, no para mejorar, quizás para hacer una comparación técnica, como repito, no competitiva para ser mejor ni peor, no. ¿Por qué cree que siempre se sostiene que la educación en América Latina y particularmente en el Perú es bastante bajo? Porque nosotros somos expertos en análisis, en contenidos. Nosotros como docentes, digo nosotros porque yo soy docente y he trabajado aquí 15 años en secundaria y he tenido la suerte de trabajar antes de ir a España en una universidad. Siempre me han preparado a mí para aplicar contenido, demasiado, es decir, mucho contenido al estudiante. ¿En qué digo? Voy a hacer un ejemplo. Somos buenos dictando la clase o preparando nuestros documentos para el estudiante. Papelógrafo, por Exacto, ejemplo. podría ser papelógrafo, que ya está quedando obsoleto. Y luego damos muchos deberes a los estudiantes, dejamos muchos deberes donde que el estudiante trabaja en casa, de repente hasta más que el maestro. Que en casa y que el maestro. Cuando el estudiante deberíamos que su sábado y domingo, en especial los niños de primaria, deberían estar libres con sus padres o jugando en el parque. Claro, hoy en día con la tecnología pensamos de que va a estar con el móvil, pero eso depende ya de casa. Entonces, en ese aspecto digo de que nosotros aplicamos demasiado contenido a nuestros estudiantes. Ahora, la educación en el Perú, muchos han señalado además, copiamos de Costa Rica, copiamos de Chile, copiamos de otros países de América Latina. Sin embargo, sigue siendo nuestra educación en proceso. ¿Cómo lo ves tú desde España? Porque tú ya conoces cómo se desarrolla la educación en España. Yo diría que el Perú no copia, sino porque copiar sería el corta y pega, ¿no? Claro. Yo diría que tomamos la referencia como un modelo, claro, como un modelo, una referencia de estos sistemas educativos. Pero al momento de volcar ese sistema, parece la educación comparada. En el momento de que educamos o tenemos ese modelo de ese sistema del país X, empezamos y luego otra vez volvemos a nuestro sistema que estamos preparados. Hoy en día, por ejemplo, hay algunos colegios que están dirigidos por algunos hermanos religiosos y de la cual el pedagógico de Yurimaguas es uno de los que podría en el Perú tener uno de los mejores sistemas educativos hoy en día. ¿Por qué la educación administrada por los católicos supera a otros en el Perú, que no son de formación católica, por ejemplo? Quizás porque está dirigido por algunos religiosos, pueden ser pasionistas, pueden ser agustinos o jesuitas, ¿no? Tienen ellos o franciscanos también, ¿no? Como tiene una base pedagógica hecho en el país de origen, que son mayormente de España, o cualquier otro país, puede ser de Italia, o alemán, ¿no? O suizo. Entonces tienen esa intención de enseñar al alumno desde la práctica. Porque el niño desde pequeño demuestra, ¿no? Demuestra qué habilidad tiene. Y ahora, entonces, cuando se habla de comparaciones, por ejemplo, que son para muchos odiosas,
usted como yo nos hemos educado en base a una educación, ¿cómo se llama? Modelo que nos enseñan para replicar luego al día siguiente, memorista, ¿no? Esa forma de educación para muchos es mejor que la de hoy, porque antes a veces el maestro nos daba una tarea y si no cumplía al día siguiente recibes una correa, un reglazo, y uno no iba a quejarse con mamá, tampoco con papá, porque la mamá decía, si no has hecho la tarea es porque seguramente el maestro tiene razón. Sí, esa técnica, ese sistema o ese tipo de enseñanza que teníamos quizás en nuestra generación. Pero somos personas de bien. Sí, pero ha funcionado en un sistema, en un tipo de, yo diría, de la disciplina, pero en una forma de formación académica, de repente no funciona en todos. En todos no, en muchos estudiantes sí, porque el maestro, no sé si, yo creo que hasta ahora, en el Perú al menos, enseña desde la cabeza del maestro, de la cabeza y el corazón del maestro, enseña al alumno. Lo que deberíamos enseñar, el profesor de primaria en especial, deberíamos enseñar desde de la cabeza del estudiante, pensar de que el estudiante, en la cabeza de él, no en nosotros. Pero hoy hay niños de 7, 8 años, a los 7 años o 5 años yo ya sabía el abecedario, ¿no? Igualmente el A, I, U, y también la suma, la resta, inclusive la multiplicación. Pero hoy hay niños de 7, 8 años, ni siquiera saben hacer su nombre todavía. ¿Qué pasa con la educación nuestra? Bueno, la educación, yo no diría que es culpa de los maestros, porque también es de casa. Debemos pensar de que a los 5 años, cuando ya sale del nivel inicial, pareciera que el niño los padres de familia le dan toda la responsabilidad al maestro, ¿no? Ya en casa se liberan de la responsabilidad. Podría ser de que la mayoría de padres, al estar en la escuela, cree que todo va a ser el profesor. No, es ambos. Porque desde casa tú enseñas, ¿no?, los valores de la casa, y en la escuela va a aprender a estudiar, va a aprender otras cosas. Por eso decía a mi madre, me compró el abecedario, luego también el coquito, y deletreando aprendíamos a leer. Pero hoy hay chicos de esa edad, todavía ni siquiera saben leer perfectamente. Sí, esa es otra técnica que nos falta, otra competencia que nos falta aquí en el Perú. ¿En España cómo es eso, por ejemplo, de los niños? Ya, es muy práctico. Les voy a hacer una comparación o un ejemplo. Cuando tenemos aquí en Perú, sea Yurimaguas, Iquitos o cualquier otra ciudad, cuando hay un ejemplo, el Día de la Madre, ¿vale? El Día de la Madre, cuando hay la ceremonia, ¿quién dirige la ceremonia? ¿Quién es el presentador o el maestro de ceremonia? Es un profesor o una señorita, no es un estudiante. Sin embargo, allí el que dirige la ceremonia es el alumno. Es un estudiante del 6º grado. Y si es en la secundaria, pues es un alumno de secundaria. No es el profesor está controlando pues el sonido, está controlando qué alumno va a salir a participar. Pues ellos hacen un programa. Exacto, le hacen un guión y el que sale a hablar, ahí está practicando ya la lectura. No solo la lectura, ¿no?, sino todo lo que es referente a la comunicación. Pero aquí también el Perú era algo similar. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, luego en la secundaria, el día, por ejemplo, que se recordaba, se conmemoraba el 7 de julio, yo recuerdo que mi profesor me sacaba para hablar justamente ante la tribuna de los demás compañeros en el patio. Como decían, la novedad de la mañana, ¿no? Claro. Algún alumno podía salir a hacer su adivinanza o dar una poesía. Ahora eso no ocurre. No lo sé cómo será el sistema ahora, pues no lo sé de verdad. Usted que es un investigador, por ejemplo. Sí. Sería interesante que se vuelva a retocar o a rescatar estas costumbres muy antiguas de nuestros estudiantes, de nosotros. Yo también me recuerdo haber salido varias veces. Claro, bueno, es interesante. Estamos conversando con el profesor Julio de la Lima, 15 años en España. ¿Y sigue siendo docente? ¿Enseñas en una universidad? ¿Enseñas en un colegio? No, yo no he dictado clases ahí en ningún nivel. Solo me dediqué a investigar, porque cuando yo llegué, lo que primero queremos es homologar nuestro título profesional. ¿Ya? Entonces la homologación siempre nos sale condicionado.
Homologar significa pues igualar el título de Perú con el título de España, pero nunca va a ser igual porque nos falta estudiar algunas materias. ¿No hay un convenio entre Perú y España para que se homologuen los títulos profesionales? Sí hay convenios, sí hay, por eso es que podemos homologar, pero tenemos que superar algunas materias. Por ejemplo, yo me iba como licenciado en educación y tenía que homologar al título de pedagogía, al título de pedagogo. Tenía el mismo valor que la suya como en el España. Sí, pero tenía que superar 4 materias porque yo tenía una resolución condicionada. Esas 4 materias pues precisamente era educación comparada, que no hice aquí, de 10 créditos, economía de la educación, sociología de la educación y antropología educativa. ¿Se quiere decir que el maestro español está mejor formado que el peruano? No, mejor formado no. Si el título de allá también viene acá, también no va a ser aceptado ese título porque tiene que tener la homologación. Pero con lo que usted está diciendo el tema economía, me parece que acá el maestro no enseña. No tiene esa materia. No tiene esa materia. O quizás sí, no lo sé, de verdad, después de que ahora lo tenga ya. Pero tú estás estudiando acá como yo docente. No he tenido, yo no llevé esa asignatura. Por eso es que me obligaron a hacer. Pues yo no lo hice porque una de las asignaturas, allá le dicen materia, tenía que hacer que pertenecía al cuarto ciclo. El otro tenía que pertenecer al sexto. Entonces, tenía que hacer de repente 3 años. Entonces, ellos mismos te recomiendan, mejor hágate una maestría. De esa manera yo hice la maestría. Me genera una tremenda duda, ¿por qué con tus conocimientos no has enseñado en un colegio, en una universidad en España? Porque no me han homologado el título. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, exactamente. ¿Y qué falta? Ahora eres investigador, conoces mucho. Tengo que terminar el grado de doctor. Una vez que tengas el grado de doctor, tú ya puedes enseñar en cualquier universidad y en cualquier instituto. Está abierta las puertas para... Exacto. Instituto le llamamos ahí a lo que es el colegio secundario aquí. ¿Ya? Allá se llama instituto, pero es nivel secundaria. De manera permanente vives en Tarragona. Sí, en Tarragona. Es una ciudad cercanamente a Barcelona, ¿no? Sí, estamos a 100 kilómetros de Barcelona. O sea, Tarragona es una provincia de la comunidad autónoma de Cataluña. La capital es Barcelona. ¿Hablan catalán ahí? Sí, el idioma oficial de Cataluña es el catalán. Claro, ¿tú tienes algún conocimiento del catalán? Sí, lo hablo y lo entiendo también, pero yo siempre digo, si nuestro idioma español no hablamos correctamente, menos vas a hablar correctamente otro idioma. Pero donde estamos, tienes que adaptarte pues a las reglas, ¿no? Veo que no te siento con el dejo español. Con el acento español que dicen ahí. Acento español. No, es que no. Ser amazónico, ser charapa, ser sanmartinense, ser yurimagüino, ser iquitino, no te permite, de repente nuestro acento no. Le digo eso porque yo he conocido varios compañeros que fueron a España, no han vivido ni siquiera 15 años. Un año ya hablaban acento español. Sí, se respeta esas decisiones, ¿no? Porque a cualquier pueblo cuando te vas, los primeros que aprendemos son las costumbres más cercanas. Por ejemplo, nos sale bastante rápido el decir vale, el decir, ¿qué más? Hostia. Hostia. Sí, pero pero tú no tienes ese acento con la S, hostias. No, ese acento es la Z. Ajá. Es la Z. La Z pues está bien pronunciada por ellos y nosotros no. A la Z y a la S le pronunciamos igual. Si usted escucha un español, le va a pronunciar bien la Z. Pero dicen que el peruano tiene el mejor lenguaje en América Latina o latinoamericano porque es neutro nuestro. Eso es lo que dicen los investigadores, los filólogos. Dice que Perú tiene uno. Principalmente de Perú son los de la selva que tenemos ese acento. Son los de la Amazonía que prefieren escuchar a nosotros. Porque yo conozco muchos españoles, investigadores, compañeros de la investigación, que han escuchado a costeños, a gente de la sierra y a gente de la Amazonía. Y ellos dicen que yo prefiero escucharles a vosotros de la selva de Perú que a un costeño de Trujillo o de Lima. ¿Por qué? Porque ellos hablan muy rápido y no completan algunas palabras. Por ejemplo, ellos no dicen olla, dicen oya. Así con ejemplo, dice, te han llamado. Nosotros decimos te han llamado. Claro. El costeño dice, llamado. Te han llamado. Así, sin la letra. Entonces, por eso ellos, los filólogos, tienen esa preferencia de que escuchar a un amazónico más
o quizás no más, pero o sea, les gusta ese acento que tenemos también. Hay una riqueza enorme en la selva, ¿no? En la forma Exacto. como hablábamos, y alguien dice que hablamos cantando, pero la selva es alegre, pues hablamos Exacto. cantando de esa manera, ¿no? Y una curiosidad, que nosotros los de la selva tenemos palabras catalanas aquí. Por ejemplo, Por ejemplo, terraplenar. terraplenar. Terraplenara, con la R, allá ya no se pronuncia la R, es terraplenar. Terraplenar. Porque terra es tierra y plenar es llenar. Es llenar y O poner... en otras palabras es aplanar, ¿no? Aplanar, Aplanar. Entonces, terraplanar es allá llenar unos huecos, unos agujeros, igual que aquí. ¿Qué palabras más hay, por ejemplo, de la selva que Convidar. convidar? Convidar. Convidar es invitar. Tomar, invitar. Porque tú te vas a... Pero esas son palabras de zona rural aquí. Pero allá es un verbo en catalán que significa invitar. Qué interesante en realidad. Esta noche está el profesor Julio del Águila Lima. Yo pensé que habías nacido en Yurimagua, me dice que de la zona de San Martín, ¿no? Sí, nosotros somos del Valle de Chipurana, nacido en Huimbayo. Huimbayo. Sí. Pero no viviste un solo día en Sí, Huimbayo. es curioso también esto de que no hemos vivido ni un solo día en Huimbayo. ¿Por qué? Porque mi padre tenía un fundo en el Valle de Chipurana, tenía su territorio, su espacio, su chácara, vulgarmente hablando. Su espacio de trabajo, ¿no? Ajá, donde que él criaba todos sus animales, sembraba arroz y hacía la mejor fariña, ¿no? Nos ha criado así a todos. Y entonces cuando nacíamos nosotros, lo más fácil era caminar a Huimbayo 2 horas o 3 horas en aquella época y asentar a partir de nacimiento. Y que viajar un día en su bote para venir a Yurimaguas. Pero sin embargo, cuando empezamos nuestra educación, desde el primer día de jardín, nos puso en Yurimaguas. Y es que no me siento yurimagüino. O sea, es decir que el centro de trabajo de tu papá era la zona chipurana. Era el Valle de Chipurana y él es loretano. Pero su desarrollo de sus hijos estaba en Yurimagua. Estaba en Yurimaguas, todos. Desde el primer hermano. O sea, por accidente eres sanmartinense. Podríamos decir, de nacimiento. De nacimiento. Solo de nacimiento, sí. Pero uno tiene una patria quien ama, ¿no? Que es la patria chica, que es Alto Amazonas en este caso. Exacto, sí. Aprendiste a quererla. Después que ya terminé la carrera de educación, me fui a trabajar en la tierra que nací. ¿Y Yo fui el único que me fui a trabajar por ahí. Huimbayo. Sí. ¿Y cuántos peruanos, loretanos se encuentran en Tarragona, ¿no? Tarragona. Tarragona no somos muchos, de verdad. ¿Es una ciudad pequeña? No, es una capital de provincia como Yurimaguas. Sí, toda la provincia tendrá 600.000 habitantes En promedio. en promedio y la ciudad tendrá pues unos 150.000. Es una ciudad aparentemente apacible. Muy turística, muy tranquilo, muy... ¿Está cerca sí. Francia o no? Sí, estamos cerca de Francia, más o menos a unas 2 horas o 2 horas. ¿Ya has visitado también Francia, París? No, de momento no. ¿Podías ser ido Sí, por ahí? podemos ir a París, podemos ir a Roma, podemos ir a Londres o a Alemania porque es muy fácil viajar. Tu vida en España es una vida muelle, cómoda, tienes tu automóvil, tienes tu vivienda. Claro, tenemos una vivienda desde luego porque... Propia. sí, tenemos un coche porque es como tener aquí un motocarro. Que obligadamente, Claro, ¿no? porque es una necesidad, no es un lujo. Es como alguien me decía, si tú vas a vivir en Surco, en Lima, tienes que tener una movilidad porque no pasan Exacto. los buses por allá. Exacto, es así, es una necesidad, siempre les digo, un vehículo es una necesidad, no es un lujo, como el móvil. Claro, es porque te transporta finalmente, ¿no? Exacto. Ya sea bicicleta o motocicleta o automóvil, igual le va a transportar. Sí, ¿no? exacto. Sí. Ahora, profesor Julio del Águila Lima, ¿cómo es que hoy se conoce algo de José Riera? Porque si bien es cierto, se conoce una calle que lleva su nombre, pero no se conocía mucho de él. ¿Cómo es que te interiorizas para investigar este caso, por ejemplo, de José Riera? Cuando yo me dedico a hacer una historia de la escalinata donde he crecido, Yurimaguas, en la calle Sargento Lores, como yo escribo también, me gusta escribir, entonces decidí hacer un libro con varias historias de Yurimaguas, historias reales, contado desde mí y contado con otros testimonios. Entonces llegué a esto de la escalinata porque escuchando a los vecinos antiguos, me dijeron que esto se ha construido mediante colaboración de algunos vecinos de Yurimaguas, bajo la dirección de un señor
que se llamaba Víctor Cifuentes, que era su prefecto. Pero el quien ha dado la idea fue el Monseñor Jáuregui y para la construcción, y quien lo diseñó fue don José Riera. Entonces, cuando llegué a este punto, anteriormente ya sabía... ¿En qué año se inicia la construcción de esta escalinata? Esto es aproximadamente 1955, 56, porque se inaugura en 1957. ¿Y ya José Riera estaba acá? Sí, José Riera estaba aquí. Entonces, cuando ya terminó esto, de escribir la historia de la escalinata, como ya tenía datos importantes de José Riera, que incluso ya supe que esos datos hay que juntarlos en una claro, sola, ¿no? Ya supe que era catalán, entonces dije, voy a hacer un perfil de proyecto para visibilizar estas obras, pero en Yurimaguas, aquí. Y eso fue el 2021. Cuando yo presenté desde España acá al municipio, a la anterior gestión, a través de un regidor, quien me ha recibido en el correo electrónico para que presente al municipio, pues lamentablemente pues no ha sido aceptado, por X motivos que ellos sabrán. ¿Qué es lo que usted pedía en ese momento? Y yo quería solamente para que la población de Yurimaguas conozca qué obras ha hecho don José Riera, y por qué ha venido don José Riera acá. ¿Usted quería un apoyo para la investigación en sí o quería Claro, algún dato específico? No, un apoyo para seguir investigando, porque hay que viajar, hay que venir hacer estos, ¿no? ¿Pedías algún aporte económico? Algo así. No salió nada. O sea, No, lo han claro, negado. O sea, usted pedía un aporte económico para la investigación. Era un aporte que sumaba quizás unos, tal vez, recuerdo que no llegaba ni a 20,000 soles. Para alguna investigación Sí, requiere sí. inversión. Y era cultural y académico para el bien de Yurimaguas y el municipio, ¿no? Pues yo no me he sentido tampoco mal, ¿no? Entonces el regidor me avisó que no le han aprobado. Pues yo no les interesó mucho y ese dije, pues entonces, como José Riera es catalán y supe ya de qué pueblo es, empecé a buscar en el mapa geográfico y lo encontré que estaba a 1 hora de Tarragona, el pueblo de José Riera. ¿Cómo es que dan con usted ellos? ¿Usted busca a la familia, a la gente cercana a él? Exacto. Cuando yo descubrí el pueblo, me contacté sin conocer a nadie en ese pueblo, le llamé por teléfono y me contestó la secretaria del alcalde. ¿Del alcalde de Tarragona? No, el alcalde de Rajadel. No sé si ahí vemos ese es el pueblo de Rajadel. Entonces, ese es el pueblo donde nació José Riera. Donde nació y creció José Riera. José Riera. Entonces yo llamo al alcalde de ese pueblo y nos ponemos en un diálogo. Veo que es una zona bastante bonita, ¿no? Sí, es pequeño. Un paisaje interesante, Sí, parece sí. la selva. Esa parte que ve, sí, es mucha montaña. Esa parte que ve donde está el edificio alto. Al otro lado me parece que está Francia, ¿ya o no? No. Es Cataluña pura y dura. Si no Porque está... veo una especie de cerro, es una montaña alta, ¿no? Sí, es una montaña alta, así como decir parecido a la carretera de antes de llegar a Tarapoto. Más o menos Sí. así, claro. Entonces la gestión se hizo con el alcalde de este pueblo y yo le expliqué todo lo que ha hecho este señor y hasta que hemos llegado a un acuerdo que yo debo de ir allí a dar una conferencia explicando todas las obras que hizo un vecino suyo. Antes de la investigación que comenzaste con el tema de José Riera, nadie sabía quién era en el pueblo, ¿no? ¿O sí sabían? Sí sabían, pero no tenían más información. Sabían que llegó a América, visitó ciudades de América cuando investigaste este tema de José Riera. Entonces cuando ya llegamos allá, me preparé un material para presentarles pues a ellos todas las obras que hizo don José Riera aquí en Yurimaguas y lo poco que hizo. Él es el alcalde del pueblo donde nació José Riera. Un yurimagüino nuestro dándose la mano. ¿Él es actual alcalde o es...? Él es el actual alcalde. Él es el actual alcalde. ¿Y de qué manera te está apoyando el alcalde? Eso quiero llegar. Entonces, cuando yo presenté, ellos me invitan a la fiesta mayor que fue el 15 de enero de este año. Me invita, porque la gestión viene desde noviembre. Me invitan para el 15 de noviembre, ya previas gestiones, como reitero, para ir a presentar las obras de sus paisanos. De José Riera. Entonces yo llevé un PowerPoint con todas las construcciones que hay aquí en Yurimaguas. Me refiero a la iglesia,
al colegio. Sí, él aportó en la construcción de la Sí, catedral. él fue el maestro de obra. ¿En qué año se construyó la catedral? Se empezó en 1926, empezaron. Él todavía no estaba acá. Él estaba aquí. Ya. Ya, el año 26 estaba José Claro, Herrera ya acá. estaba aquí el año. Él viene más o menos el 25 o el 26 viene. Se empezó así poco a poco, pero está asignado en 1928, pero empezaron antes. Ya. Ya, entonces yo presenté todas esas obras de aquí que hay en Yurimaguas. Me refiero a la iglesia. Esas fotografías antiguas. Sí, esas antiguas que circulan en la red. En la red, sí. Local de la gerencia, Claro. conocido donde un como colegio, creo. el ex colegio San Gabriel. El local del municipio, También lo hizo él. también. El hospital Santa Gema. El ex hospital Santa Claro, Gema, que el ahora ex. creo funciona La red de salud. salud. El jardín de niños número 26 y el colegio de la BD. Estas 6 obras yo lo llevé, lo presenté. Y las escalinatas, pues como diseño, que él lo diseñó y también lo diseñó el aeropuerto, lo diseñó, no lo construyó. ¿Qué era José Herrera? ¿Era arquitecto, ingeniero, No, era un hombre autodidacta? Era albañil. En su pueblo está considerado como albañil. Y cuando llegó acá fue pues un maestro de obra muy bueno. Porque De esas épocas, ¿no? muy bueno, claro. Leía planos muy bien. Era un buen maestro. Tenía una buena educación seguramente, ¿no? Claro, porque sus padres, sus abuelos también vienen de la... Él vino al Perú buscando trabajo, de aventura. ¿Cómo es que llega José Herrera al Perú? José Riera viene a los 21 años, es decir, el año 2009, perdón, el 1909. En esa época creo que a los 21 años ya eras mayor de edad. Recién era mayor de edad en aquella época. Ya tenía un familiar aquí, en la selva. En Iquitos ya tenía, él era un hermano que vino antes. Llegaban a Iquitos en esos barcos que llegaban de Europa, ¿no? Exacto. Claro. Marcelino es su hermano, que poco conocemos de él. Marcelino Riera ya estaba en Iquitos juntos con un primo que se llama Rosendo. Pero ellos vinieron a ser maestros de obra también, constructores. de una construcción que dirigió un arquitecto que era cónsul en Iquitos. Cónsul de España. Cónsul de España en Iquitos, José Altamira Mota. Porque me parece que hay en Iquitos hay un consulado de España. Sí. José Altamira Mota era cónsul de España en Iquitos. Él era arquitecto. Entonces, pero también se dedicaba a construir. Y en aquella época el caucho, la época del caucho. La época del caucho, pues los millonarios caucheros deseaban construir lo que ellos querían. Claro, porque traían materiales de Europa, traían, ¿no? Porque era más fácil que traer de Lima. Claro, porque Loreto o Iquitos estaba desconectado de Lima. Exacto. Tenía que dar una vuelta por el Atlántico para llegar a Iquitos, ¿no? Más cerca era Europa, España. Porque de Lima no podían traer porque no había ni aeropuerto. Y los barcos pues llegaban a Iquitos a cada momento. Yo recuerdo mi abuelo todavía me decía que cuando llegaban barcos de ingleses traían mucha mercadería en esa época, ¿no? En la época del caucho. Sí, traían licores y bebidas y comida y tabaco. Y por eso es que Iquitos, pues, en una época había avanzado tremendamente, había inclusive había una línea férrea en Iquitos, ¿no? O sea, al estilo europeo, ¿no? Eso ya son épocas pasadas. Sí, seguro habrá investigadores ahí que se dedican a potencializar. Pero también dices que llegó a Iquitos, ¿hizo alguna obra en Iquitos José Riera o no? Sí, cuando llegó José Riera el año 1909, su hermano ya estaba ahí, como repito. Él le recomienda prácticamente al arquitecto José Altamira Mota que lo traiga a su hermano, porque conocía de la capacidad que era su hermano, que era mejor que él, que Marcelino, para que sean ellos los maestros. Dominaba mejor la construcción. Sí, para que ellos sean los maestros de obras de esa construcción que quería el cauchero Otoniel Vela se llama. Bueno, aunque los que se llamaban en esa época los reyes del caucho tenían mucho dinero en esa época, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y seguramente has tomado un tiempo en Iquitos. Estos azulejos traían justamente de España, ¿no? Exacto, traían de Málaga, de Bilbao, Barcelona, hasta de Portugal traían. Claro, eran épocas maravillosas de la zona, en esa época. Ahora, esos trabajos que estás haciendo, Julio de la Isla Lima, lo vas a exponer en esos días, me parece, ¿no? Yo vine por el ayuntamiento le decimos allá. Eso están financiando. Ellos me han financiado el viaje para venir a conversar exclusivamente con el alcalde de Yurimaguas y con el gerente. ¿Ya conversaste con ambos? Ya conversé con ambos
y espero que cumplan lo que les he informado. ¿Cuál es el compromiso del alcalde y del gerente subregional? La intención de ellos, de España, de las autoridades de Rayadel, del pueblo. De la madre patria. Sí, del pueblo en especial, de donde nació José. Rayadel es el Rayadel, con J, sí, Rayadel. La intención de este municipio es apoyar en buscar financiamiento para restaurar 3 obras de aquí. Las 3 obras, según se investigó, que están en desuso, y declarados, creo, no habitables. En estado de emergencia, creo, exacto, ¿no? Por eso civil. Está el local de la gerencia, conocido como el ex Colegio San Gabriel. Claro, es que sí le han apuntalado hace poco para que funcione. Sí, pero está ¿no? trabajando, creo, un pedazo, un espacio nada más. ¿Ya? El municipio ¿También? y el Jardín de Niños 26. ¿Ya? Entonces, esos 3 expedientes, no sé si voy a llevar, cuando yo viajo, algún avance de lo que están haciendo. Y eso desconozco yo hasta ahora, si el alcalde y el gerente estarán haciendo estos expedientes de restauración, porque una cosa es el expediente de una obra que comienza de cero, y la otra es... exacto, ¿no? porque eso es lo que nosotros no somos arquitectos, pero al menos tenemos el conocimiento de que un expediente Porque hace poco han de restaurado, construcción de por ejemplo, en Francia, esto que se ha quemado, ¿cómo se llama? La catedral de Notre Dame, claro, sí, sí. Con recursos de mucha gente hasta del de los mundo, ¿no? vecinos. De mucha gente Sí, del sí, mundo. sí, sí. Y eso también se va a hacer con esto. Y eso es lo que quiere, pues, ya no solo las autoridades de Rayadel, sino también Cataluña quiere proteger estas obras que hay aquí, porque las autoridades de Cataluña... Yo supongo que cuando se logre eso, me imagino yo que va a llegar una comisión de España para participar de, sí, de esta ellos, ceremonia, ¿no? Quieren venir también los investigadores de historia del arte, son arquitectos que están haciendo sus doctorados en historia del arte. ¿Por qué? Para que investiguen cómo es que un albañil, siendo un albañil en su pueblo, pudo ser maestro de obra aquí de semejantes obras. Claro. Ahora, yo entiendo que si el alcalde ha tomado la idea, pienso que le está dando la posibilidad de que finalmente se haga esta restauración, ¿no? Eso esperamos. ¿En cuánto tiempo cree usted que debe estar estos trabajos de restauración, estos expedientes de restauración? ¿Cuánto tiempo le están planteando ustedes? Yo desconozco, porque conversando con varios arquitectos, estos expedientes tardan entre 6 meses aproximadamente. Bueno. Yo estoy aquí casi ya un mes, yo viajaré el 8 de mayo y debo de llevar algún avance, algo tengo que llevar. Por lo menos algún compromiso de la autoridad. Un compromiso, claro. Yo siendo alcalde, correcto, hago lo más rápido posible, porque en el municipio, este local que usted señala que ha construido José Riera, está en pésimas condiciones, ¿no? Sí, se ve que está en pésimas condiciones. Y que sí, con su restauración sería una cosa maravillosa en realidad. Sí, y debe de funcionar como atractivo turístico. Ya no como un palacio municipal, ya no, sino como un museo. Porque las autoridades me preguntaron allí, de Cataluña, pensaban que Yurimaguas era una potencia turística mundial, con todo lo que tenemos. Pensaban ellos pensaban, cuando yo hice la explicación, pensaban de que Yurimaguas es una potencia turística mundial, y yo les dije que no somos una potencia. ¿Y por qué tenían esa sensación? Ellos tenían la idea, quizás, ¿por qué? Cuando me preguntaron, ¿cómo que no es una potencia? No es, le digo. ¿Cómo que no va a ser una potencia con todas estas cosas que tiene construido por un maestro catalán? Claro, por eso cuando dice cuando alguien viene a Yurimaguas, Yurimaguas, ¿qué vamos a hacer en Yurimaguas? No tenemos nada que mostrar, y eso es una gran ignorancia, ¿no? Sí, es porque cuando murió el monseñor Harry el año 57 y murió José Riera el 65, ya había alcaldes, ¿no? Ya había autoridades. Sí, porque nuestro primer alcalde... Aunque eran designados, no había todavía elecciones. No había presupuesto, pero había empresarios caucheros, claro. Había ya empresarios en Yurimaguas. Entonces se ha descuidado desde esa muerte, porque la idea del monseñor Jauregui era pues hacerle a Yurimaguas como una potencia, porque le veía a Yurimaguas que tenía para carretera y para aeropuerto. Estaba en una ubicación importante geográficamente, exacto, ¿no? Exacto. Pero desgraciadamente cuando ya se murieron estos 2 señores, ahí se acabó el desarrollo urbanístico a nivel y si te das una idea, Yurimaguas ha crecido pero de manera desordenada.
Pero ha crecido gracias desde el año 2007 cuando se inaugura la carretera Yurimaguas-Tarapoto. Claro. Porque antes, el año 1937 al 40, se había diseñado ya la carretera. Claro, el crecimiento Y ya había es por diseñado- allá. Pero si tú te das cuenta, la necesidad de tener viviendas de muchas familias ha hecho que haya invasiones también. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido desde la carretera? Vinieron dos comisiones de Lima en aquella época para que diseñen la carretera, ni siquiera ya solo la trocha, sino tenía que asfaltarlo. Asfaltado. Pero lamentablemente ya no hubo ese acuerdo porque Jáuregui ya había muerto, José Riera había muerto y las O sea, autoridades... en esa época que usted está hablando, y a Jáuregui y José Riera tienen la idea de asfaltar esta Sí, vía. sí, eso era por medio de las autoridades también de Lima. Pero ya había el aeropuerto, ya había entrado el primer vuelo de Fose, el vuelo de Fose, porque el dueño de Fose, Estos apuntes están en tu investigación. sí, está. Entonces, al negarse la segunda vez, porque no había un acuerdo entre las autoridades de Yurimaguas para la carretera, la tercera comisión nunca llegó a Yurimaguas de nuevo para dar el veredicto. Solo dijeron en Lima, Yurimaguas no quiere carretera. Y de esa manera le dan a Pucallpa. Y Pucallpa empiezan a empezar la carretera Federico Basadre. Claro, ha comenzado una época importante para y Pucallpa empezó a crecer económicamente, turísticamente, y hasta se llegó a desmembrarse de Loreto, ¿no? Ahora es una región diferente. igual. Imagínate, Yurimaguas este año hubieran Ya asfaltado. seríamos una región también seguramente, Claro, ¿no? lógico. Nuevo departamento. Sí, desde el Ahora me 2007 preguntan somos bien. acá, profesor Julio del Águila Lima, ¿quiénes financiaron esas obras en esa época? ¿Están en tus apuntes? Sí, financió el gobierno de Perú, financió también Roma para la iglesia, porque en aquella época el onceño de Leguía tenía mucha influencia con el monseñor Emilio Lizón, que era cardenal. Esos también están en tus Sí, apuntes. Emilio Lizón era un cardenal que estaba en Chachapoyas cuando era monseñor. Ese tiempo llegó el monseñor Jáuregui de España con un grupo de pasionistas y él era un sacerdote. Entonces, ese vínculo de amistad se aprovechó para construir esas estructuras que tenemos. Ahora, también estás siendo apoyado por la universidad, ¿te patrocina la universidad, la nuestra, la UNA, o no todavía? No, yo tengo un compromiso el miércoles con la UGEL. Con la UGEL. Con la UGEL de Yurimaguas, que voy a dar la ponencia, lo que estoy explicando a grandes rasgos aquí, para el miércoles a las 5 de la tarde. En el auditorio de la UNA. ¿Cuál es el aporte de la UGEL es decir, del sector de educación? Yo creo que quieren que los profesores y directores de Yurimaguas conozcan un poco más sobre La historia de José Riera. La historia de las obras de José Riera. Porque en realidad la vida privada de José Riera no la estoy haciendo. Porque Su vida pública. su vida pública, sus obras, porque son públicas, porque Claro. la vida privada que lo hagan pues, sus familiares, ¿no? Y lo tiene razón, porque tiene un nieto en Lima que se llama Miguel Riera Ríos. Pero si vas a llegar, Él se si está estás dedicando a llegando a la vida de José Riera, también debes investigar su procedencia, ¿no? Lógico. Más allá de dónde ha nacido, cómo llegó por acá, Lógico. ¿no? Sí. Están ahí en los apuntes. Exacto, está. Y José Riera ¿Y tiene cuándo tiene un hijo vivo, por si acaso, Actualmente. actualmente. Está, Tiene un hijo vivo, el único hijo vivo que le queda. y si se logra concretar lo que usted estaba planteando hoy, puede llegar a Yurimaguas. Él ha estudiado aquí en Yurimaguas. Su hijo de José Su Riera. hijo se llama Ricardo Riera Martínez. Este señor tiene actualmente 87 años. ¿Quién ha sido su promoción aquí? El más conocido, por ejemplo, el escritor Polo Valera. Polo es, ¿no? Su nombre creo, sí. Polo Valera, el profesor César Escudero. Esos sí, sus compañeros. Walter Mesa Valera, César Escudero, el profesor de dirección física, que vive la de la Garcilaso. Ellos son promociones de Ricardo Riera Martínez. Entonces, él es el único hijo vivo. 87 años. 87 debe de cumplir este año, según me ¿Y dijo sus compañeros también tienen esa Me misma edad? imagino que tienen esa edad. Porque a veces la vida de las personas Sí, es él casi tiene los un 80 libro, años, ¿no? él escribió un libro contando la historia de su padre, don José Riera. Y él vive en Barcelona, este señor vive en Barcelona, padece ya de Alzheimer. ¿Te ayudó en algo su hijo para que completes tu investigación? Sí, su hijo me ayudó en algo,
en base a lo que él contó, en base a lo que él recibió, el cuento de su padre, las historias de su padre, que todo contó a él y a todos sus hermanos. Y entonces, por medio de su hijo, por el nieto prácticamente, el hijo de este señor Ricardo, me conectó con un nieto que vive en Lima, que se llama Miguel Riera. Él ya me dio muchísimos datos más de la vida privada de él. Correcto, profesor Julio del Águila Lima. ¿Es un libro o todavía está en proceso todavía? ¿Y es ya terminado? Lo que estoy haciendo no es un libro, no es ningún libro. Es un proyecto de visibilizar estas obras que yo pensaba que Yurimagos conocía. Claro, pero cuando uno va a presentar, ¿cómo si es una contratapada? No, es un expediente normal como cualquier proyecto. ¿Por qué no lo pones como una especie de libro, autoría, todo? Estamos conversando con los familiares de José Riera, en especial con el nieto Miguel Riera, que vive en Lima. Estamos conversando con él para hacer un libro ya muy bien diseñado, porque él tiene un libro que hizo su tío, como te repito, el hijo vivo, pero hijo solo para la familia. ¿Qué falta terminar en la investigación? ¿Verdad? Para que cierre la investigación. Falta sacar muchas dudas que existen, porque en Iquitos o la iglesia de aquí del vicariato creo que no le están... O sea, no está cerrado y la investigación. No le están asignando a veces algunas obras a José Riera. En Iquitos, por ejemplo, no le están dando, que él fue el maestro de obra que apoyó en terminar la construcción de la iglesia matriz de Iquitos. La actual. La actual, claro. Porque hay el primer colegio de varones en Iquitos, el de San Agustín, hecho por manos de los agustinos. Agustinos. Y por ejemplo, ahí también apoyó la empresa Riera. Y hay otro colegio cercanamente a eso, el colegio de Tenazoa también, saliendo de Tenazoa también, el mismo modelo de ese colegio. Parece que también podía haber apoyado también. En Iquitos tiene asignado como maestro de obra, que han sido los Riera, la familia Riera, el local de lo que actualmente es la sede de la 5ª Región Militar. Ya aquí más conocido como el ex Hotel Palace. Claro, ese también era de un cauchero también. Exacto, de Otoniel Vela. Entonces, luego la iglesia matriz San Juan Bautista, y el ex colegio San Agustín. Entonces, ahí apoyaron ellos en la construcción. Y el colegio San Agustín está cercanamente al río Italia, qué importante el trabajo que estás haciendo. Ahora, para el miércoles estás en la universidad, me parece. Sí, a las 5 de la tarde. A ver, reitera la invitación para que participen en esta exposición importante, ¿no? Sí, Julio del Águila Lima está con nosotros. Les espero a todos los profesores y directores, de Yurimagos y público en general, a las 5 de la tarde en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Este evento, esta ponencia cultural y académica lo está organizando la UGEL, gracias al director, profesor Hugo Guzmán, y al presidente de la Asociación de Directores, profesor Luis Peso, y al coordinador académico Willy Segarra. Profesor Julio del Águila Lima, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Me preguntan acá, seguramente que estamos conectados también con el mundo a través de nuestra página web. Hay muchos peruanos en España. Sí, aproximadamente, según la estadística que leí del último, creo que en España, a nivel general, entre niños y adolescentes y mayores, aproximadamente somos 150.000. 150.000 peruanos. Sí, en España. En España, ni siquiera digamos... Los que tienen papeles, sin contar los sin papeles. Legalmente hay 150.000 más o menos. Casi 150.000. En Tarragona hacemos un promedio de... ¿Cuántos más o menos hay hermanos nuestros de Yurimaguas en esas tierras? De las demás ciudades desconozco. En Barcelona tengo un amigo, ¿quién no lo conoce? Martín Bocanegra, ¿no? Está ahí él. Un exitoso de la comida, ¿no? Sí, es un crack en la comida. En Tarragona, Yurimagüinos, somos 11. 11. Sí, somos 11. ¿Se conocen algunos? Sí, somos del grupo, justamente pertenecen a la asociación que yo he formado, que por medio de esa asociación hice este perfil de proyecto, porque como persona natural no podía. ¿Tus hijos tienen doble nacionalidad? Sí, tenemos todo. Yo, mi esposa y mis 2 hijos tenemos la doble nacionalidad. ¿Tus hijos nacieron en España ahora? Uno. El último. Uno nació, el último, porque tengo solo 2. ¿Cuántos años tiene el último de tus hijos? El último hijo va a cumplir 11 años 8 de mayo. ¿Querrá seguramente venir al Perú él o se quedará en España? Ya le trajimos el año pasado. Le trajimos el año pasado para que conozca a los abuelos paternos, a mis padres que aún viven.
para que le conozca. Ya le conoció, porque a la abuela materna ya le conoce porque se fue a España, y porque el hijo mayor sí lo conoce a los abuelos. ¿Qué dicen tus compañeros que en su momento estudiaron contigo, que fueron docentes contigo, de tener a un compañero triunfando en la madre patria? Bueno, normal, somos compañeros, seguimos siendo amigos. No me dicen, bueno, felicidades, ¿no? Normal, gracias, pero seguimos siendo el amigo de siempre, con la humildad y todo los respetos que nos tenemos, no, la palomillada de chicos. No hay otra admiración. Vale, chico. Bueno, hay algunos pues con las bromas que nos, como dicen en España, nos tocan las pelotas. Claro, ahora, cuando estás en España, ¿qué es lo que, de alguna manera extrañas de esta patria? Como siempre extrañamos nuestros familiares, nuestra comida, y esa libertad que tenemos, por ejemplo, de escuchar al vecino, ¿no? Salir a la vereda, ¡ay, ¿cómo estás, vecino? Allá no hay. Y allá no hay eso, pues, no, ni siquiera podemos salir a la vereda. No hay una vida social con los vecinos del lugar. Ah, con los vecinos no. No se conocen ustedes. Hola, ya está. Pues tú tienes vecino a tu costado, pero no sabes lo que hace él. Sí, yo tengo varios vecinos, pues yo estoy en la puerta 11, que es un piso, que aquí le llamamos departamento. La puerta 12 es mi otro vecino, la 13, la 14, la 15. Luego está más allá, otras. Pero de los cuales ninguno son mis amigos, son mis vecinos. Solo hola nomás. Bajamos juntos en el ascensor, hola, buenos días, ya está. Bajamos como desconocidos, serios. Esa es la vida allí, ¿qué vamos a hacer? Se extraña eso, ¿no? Se extraña eso porque aquí es diferente, hasta de lejos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Somos muy sociables. Sí, claro, somos sociales. Ahora, sobre la comida típica, es algo curioso de que tenemos todas las cosas que... Seguramente productos que llegan a España llegan por exportación, ¿no? ¿El qué? Van importados del Perú. Sí, todos los productos son importados con un sistema sanitario muy bien revisado. Claro. Lo que no llega es hoja de bijao. No, tampoco crece allá. ¿Has intentado hacerle que la semilla? No se puede. Ni le he intentado llevar. Lo que sí llevo es la hoja. La hoja. Yo llevo siempre 2 rollos de hoja de bijao o 3 pequeñitos. ¿Eso es para un par de días nomás? No, para un año. ¿Para un año? Sí. Para un año, porque 20 hojas de bijao es un rollo. Nosotros somos 4. Pero cuando preparamos, pues tengo que hacer prueba a mi hermano, ¿no? Es nuestro típico... ¿Tu hermano también vive en España? Sí, tengo un hermano ahí, que vive más antes que yo. Él vive ya 23 años ahí. Y entonces, cuando hacemos nuestro juane, pues lo sacamos al juane en sí, para poner en el plato con mucho cuidado. Porque esa misma hoja lo lavamos bonito, lo secamos y otra vez lo enrollamos para volver a preparar el juane. Algo muy interesante, ¿no? Sí, pero ya no es igual, pero sigue siendo juane. También el tacacho, por ejemplo. Sí, tacacho hacemos, hay plátano, hay manteca. Pero es parecido al nuestro. Llevan del Ecuador, sí. Hay manteca de cerdo, de chicharrón. Aunque también hay plátano también en la zona de las Canarias, ¿no? Sí, esos son los guineos que decimos aquí, la seda. Es el plátano verde. No es el plátano verde. Allá el plátano verde le dicen plátano macho. El plátano común. Aunque es mejor el plátano selvático, mejor que el ecuatoriano. Sí, es mejor porque aquí cuando cocinamos siempre tiene ese color rosa, ¿no? Claro, sí. Bien rosadito, y allá no. Diferente, ¿no? Allí hay que comerlo calientito, porque si se enfría ya cambia de color y sabor. Aparte de eso, también en la comida en Europa, por ejemplo, en el caso de los peces de río, tan extrañas, por ejemplo, un sábalo, un bocchico, una palometa. Sí, extrañamos de verdad porque... ¿Y qué comes? ¿El salmón comes allí? No, salvo... Hay un pescado que se llama lubina y un pescado que se llama dorado. Pero ese es de mar. Todos son de mar. Claro. O son de granja. Criados. Criados, pero el sabor, por ejemplo, la lubina es parecido al boquichico. Ya. La diferencia es... Tiene forma de boquichico, pero la carne es como del badre. No tiene espinas. No tiene espinas desagradables. Y el dorado igual, es parecido a una palometa. La diferencia es que es más gordito, más doble, porque la palometa es más plana.
Y también no tiene mucha espina. Algo como la cabrilla, por ejemplo, ¿no? La costeña, pues, la cabrilla parecida, ¿no? Luego, como dices tú, el salmón, comemos para hacer ceviche, por ejemplo, compramos un pescado. ¿Y llega paiche por allá? No llega, no. Llevamos de aquí. Porque hay paiches que, por ejemplo, una empresa exportadora exporta paiche a Estados Unidos, por ejemplo, en enlatado. No, de momento no he visto paiche enlatado ni envasado. Ni envasado. No. Eso es una cosa muy interesante. Pescado de agua dulce no se ve. Bueno, muchas gracias, profesor Julio de la Isla Lima. ¿Cuándo está de retorno a la madre patria? El 8 de mayo estoy regresando. 8 de mayo, ¿está cerca nomás ya? ¿No? Sí, está cerca. ¿Has venido solo o con la familia? No, he venido solo para cumplir la misión que me mandó el Ayuntamiento de Rayadero. Correcto, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros esta noche. Seguramente ahí en España nos están viendo a esta hora de la noche, peruanos nuestros. Seguramente puede saludar a los hermanos españoles, peruanos que en España. Sí. Gracias a ti, Hugo, por invitar y compartir este momento tan bonito, tan emocionante. En España no me están mirando a esta hora porque son ya 4 de la mañana. 4 de la mañana. 4 de la mañana es ahí y están en el mejor sueño. Aunque, ¿en qué momento nos escuchas allá en España, nos ves allá, nos chequeas? Y yo de vez en cuando, en mis momentos libres, a partir de las 4 o 5, cuando... Programa grabado ya. Sí, grabado, exacto. En directo, tuviera que ser un programa al mediodía aquí o en la mañana para poder verlos en directo. Mayormente grabado ya. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Hugo, y a tu equipo. Amigo, vamos a terminar la edición del día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta edición especial con el profesor Julio de la Isla Lima. Hasta el próximo día. Buenas noches.